Pues bienvenidos todos a esta tarde de sábado. La verdad es que un gusto veros y voy viendo más caritas por aquí, que me encanta, la verdad. Es un momento no solamente para aprender, sino de alguna forma socializar. Parece que es lo que nos queda en estos días. Y bueno, pues tenemos hoy el placer de tener a Rafael. La verdad es que él hizo con nosotros al principio de Maski, hizo un curso que, vamos, que no olvidaré jamás, muy interesante sobre meditación. Y bueno, pues yo creo que él tenía que estar en estos días. Él ha estado escribiendo también bastante sobre la situación actual y un poco la idea es que nos cuente su visión, pues no solo de la situación, al final como todo. Aquí tenemos que replantearnos cómo aprender a vivir mejor. Así que voy a silenciaros a todos, menos a él. A ver, un segundito. Ahora tengo que encontrarle, que hay mucha gente. A ver, aquí. Vale, entonces, pues Rafael, ya estás con sonido. Entonces, bueno, esta charla está dentro de estos programas de retiros de Maski en casa que hemos propuesto ya por sexta semana. Y bueno, un poco con la intención de daros, pues, entre actividades y pues estos momentos también para reflexionar un poco, aprender y aprovechar este confinamiento para sacarnos el máximo partido y salir de él lo más renovados posible. Así que, Rafael, todo tuyo. Gracias por venir. Nada, gracias a ti. Espera que conteste que una persona dice que no nos oye. Bueno, tú recibes el chat, me imagino. Sí, 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 si quieres yo le Vale. escribo. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias a Sonia por darme la oportunidad de compartir más que alguna información, algunas reflexiones, ¿no? Reflexiones en un contexto donde creo que todos estamos más que saturados de información. Es el monotema de estas semanas y nos bombardean continuamente desde las noticias, desde la televisión, desde todas partes acerca de lo que es la situación actual de la pandemia. Así que mi intención no es machacaros más, sino simplemente abordar la situación más como una reflexión y sobre todo como una posibilidad de ver qué podemos hacer desde un nuevo modelo de enfoque o de estrategia, que prime mucho más la concepción del individuo, del huésped, y no tanto la concepción del virus y del agresor. Hay algunos datos que quiero compartiros al principio para que pongamos las cosas en contexto. Una de las cuestiones de la medicina alopática occidental es el tema de la especialización. Conforme nos vamos especializando en materias, en especialidades médicas, en órganos, nos encontramos que ganamos en profundidad, pero perdemos en contexto. Es decir, perdemos de vista el bosque porque los árboles no nos dejan ver el panorama y el paisaje. Eso tiene algunas ventajas porque conocemos más en profundidad las cosas, pero perdemos de vista la situación del contexto, que muchas veces es lo más importante para poder dar significado a una situación determinada. Entonces yo quiero poner en contexto un poco la situación del coronavirus. Dejadme que comparta la pantalla. Vale, se ve ahora, ¿no?
¿Se ve, Sonia? Sí, se ve perfecto. Bien, fijaros el contexto. Estos son datos que acabo de sacar hace aproximadamente una hora de lo que son en tiempo real la mortalidad del mundo a día de hoy. Fijaros que en lo que va de año llevamos prácticamente más o casi 19 millones de muertes en el mundo y hoy, solamente hoy, hasta la hora de hace aproximadamente una hora, sobre las 18 horas, teníamos 121.000 muertes. Si nos vamos a lo que va de año y vemos las diferentes causas de muerte, nos podemos encontrar que tenemos 500.000 de muertes, un poco más de 500.000 por SIDA, 2,5 millones, más de 2,5 millones causadas por cáncer, 310.000 causadas por malaria, que es una enfermedad endémica. Es una enfermedad, fijaros, que solamente afecta a determinados países, tropicales fundamentalmente, y por tanto no tiene el rango de pandemia que tiene el COVID, pero fijaros la cantidad de muertes que produce una enfermedad endémica como es la malaria. Pero una cosa que es interesantísima es ver que el número hasta ahora, hasta el 25 de abril del 2020, por tabaquismo, es más de 1,5 millones de personas, o por alcohol, casi 800.000 personas. Fijaros la diferencia que hay con respecto a los parámetros que nosotros estamos valorando en el COVID, donde nos estamos acercando ya a cifras, bueno, importantes de mortalidad, ¿no? Y otro de los aspectos que quiero que veáis es el rango o la porcentaje de mortalidad que tenemos en diferentes países para que podamos compararlo ahora con la mortalidad que ocasiona el COVID y podamos hacer de ello una reflexión, ¿no? Fijaros que en el 2018 España tuvo 427.000 muertos, es decir, un 9,10 por 1.000 de fallecidos en relación, lógicamente, a la población que nosotros tenemos. La mortalidad en España está creciendo desde el 2010, que estábamos a 8,17 por 1.000, y nos encontramos ahora en una tasa muy alta. Fijaros, Alemania está en tasas mayores que nosotros y Estados Unidos, que está en tasas algo menores que nosotros, del 8,50. Ahora, si nos vamos a ver cuál es la situación del coronavirus, nos encontramos que el total de muertes en el mundo apenas o todavía no ha llegado, pero casi a las 200.000 muertes. Y nos encontramos con que la mortalidad en España está por encima del 10%, en Alemania está por encima del 3%, cerca del 4%, y la de Estados Unidos por el 5,5%. Evidentemente, todo esto hay que tomarlo en relación a muchos otros parámetros, porque depende del número de nacimientos, del crecimiento de la población. Las estadísticas siempre hay que tomarlas en cierto sentido relativo y no total, porque hay demasiados valores, demasiados factores a tener en cuenta, ¿no? Pero cuando nos encontramos con estas diferencias de mortalidad, tenemos que evaluar dos cosas, o mejor dicho, tres cosas, ¿no? O el virus es más potente, y hoy sabemos que ya hay ciertas mutaciones del virus distintas a las que salieron de Wuhan, de China. Se contabiliza que puede haber alrededor de 4, 5, 6 mutaciones diferentes con distintos rangos de morbilidad, mortalidad, es decir, de capacidad patógena. Pero, aunque eso es así, tenemos que tener en cuenta que ese virus, ese germen, incide en una población determinada y esa población determinada es más susceptible o menos susceptible de sufrir las consecuencias del virus. Pero además hay un tercer factor, y es que depende también de la asistencia sanitaria que se esté dando a los afectados del coronavirus.
Porque es evidente que si nosotros tenemos unos recursos sanitarios, una seguridad social, unos medios hospitalarios, unos servicios médicos que van sobrados en cuanto a capacidad y recursos técnicos y de conocimiento, la incidencia de la mortalidad va a ser mucho menor. Es decir, podrán ingresar o podrán haber igual de enfermos, pero realmente la curación será mayor en aquellos países o en aquellos sistemas sanitarios más fortalecidos, ¿no? E igualmente, que los que estén menos fortalecidos, la mortalidad va a ir en aumento. Así que tenemos que sacar, creo que, dos conclusiones importantes, y es, cuando nosotros recibimos el virus, ¿en qué condiciones de salud nos encuentra el virus? Y la segunda cuestión es, ¿cuál es nuestro sistema sanitario que está posibilitando mejores o peores resultados en cuanto a morbilidad, es decir, gravedad de la situación, y también mortalidad de la situación, ¿no? Fijaros que la tasa de mortalidad, y esta es una gráfica que hizo China, va a depender fundamentalmente de dos condiciones, ¿no? Una es la edad, donde veis claramente que personas con edades superiores a los 70 años tienen una altísima mortalidad, y pacientes cada vez más jóvenes, aunque hay casos, la incidencia, la gravedad y por tanto la mortalidad que hay es francamente mucho más pequeña. Pero un dato más interesante que la edad, porque tenemos casos de edad muy avanzada, de personas con 90, con 95, incluso con 100 años que han pasado el coronavirus y han salido de la enfermedad, han salido de la hospitalización curadas. Nos encontramos también con pacientes jóvenes que han sido hospitalizados, que han ingresado en UCI y algunos de ellos que han fallecido, ¿no? Entonces, más allá de la edad, que es un dato importante, creo que hay que valorar mucho más cuál es el estado de salud con el que se encuentra el coronavirus cuando incide en una persona determinada. Y abajo de esa tabla nos encontramos la condición física, y fijaros cuál es la incidencia de mortalidad de la infección de COVID-19 dependiendo de la patología previa que se padezca. Así que nos encontramos que enfermedades de tipo cardiovascular, enfermedades como la diabetes, enfermedades respiratorias, obstructivas, respiratorias, la hipertensión, etcétera, tienen un rango mucho mayor de mortalidad que otro tipo de enfermedades, o cuando no hay una enfermedad o una situación patógena de base, ¿no? Entonces, nos tenemos que cuestionar una cosa muy importante en cuanto a nuestro modelo de salud, ¿no? Porque si la población en general tiene una mayor tasa de morbilidad ante una infección como esta, o de mortalidad, porque la gravedad y la atención o los tratamientos que se disponen no son suficientemente efectivos, nos tenemos que cuestionar cuál es el sistema, el modelo de salud y el sistema médico que tenemos actualmente. Realmente no hace falta irse muy lejos para entender que nuestro sistema médico vigente actualmente, con todas las características positivas que tiene, no debemos de olvidar que la medicina ha avanzado muchísimo en tecnología, en diagnóstico, en cirugía, en el tratamiento de enfermedades agudas, en el tratamiento de enfermedades traumáticas, en condiciones quirúrgicas. Todo eso es indudable que la medicina actual, occidental, ofrece un rango de efectividad muchísimo mayor que otros sistemas de medicina tradicionales o complementarios, ¿no? Digamos que es una medicina, un modelo de salud que se ha especializado en el tratamiento de las situaciones más complicadas y terminales de la humanidad, ¿no? Pero el sistema vigente, cuando nosotros lo analizamos, nos vamos a encontrar con que hay una verdadera crisis, ¿no? Hay una crisis de humanidad, hay una crisis de economía y sostenibilidad, y hay una crisis que es el que más me interesa para introducir el tema,
que es una crisis de paradigma, ¿no? De modelo sanitario. ¿Y por qué digo que es una cuestión de humanidad? Porque hay suficiente información que nos está hablando de cómo están desgastados los profesionales del sistema sanitario. Hoy sabemos que España es uno de los países, si no el que más contagios profesionales tiene. Esto nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que decir que algo está pasando en nuestro sistema sanitario y podríamos decir sí, teníamos unos recursos por debajo de los idóneos con todo el tema de los recortes de los últimos años como consecuencia de la crisis que tuvimos. Hemos tenido poca preparación para lo que se avecinaba cuando ya teníamos información y datos de China, etcétera, etcétera, de Italia, pero también tenemos que tener en cuenta que la clase médica o la clase sanitaria es una clase sometida a un alto nivel de estrés. Y hoy por hoy el desgaste profesional de los médicos y de los sanitarios es altísimo. El estrés, la respuesta de estrés es uno de los mecanismos más claros y más documentados de inmunodepresión. Es decir, de una baja respuesta inmune y una poca capacidad de defensa ante las infecciones. No tanto no solo de la defensa inmediata, es decir, de los factores que me llevan a defenderme de un agresor, sea un virus, sea una infección bacteriana, etcétera, sino también de los mecanismos de regulación de esa respuesta inmune. Hoy sabemos que lo que está matando a los enfermos de COVID-19 no es tanto el virus, sino la respuesta inmunitaria que se ha salido, por decirlo de alguna manera, de madre. Es decir, hay una respuesta inflamatoria excesiva, hay una producción excesiva de mediadores de la inflamación y los reguladores que se hacen necesarios para restaurar la normalidad inmune están fallando en esos pacientes que padecen enfermedades crónicas o que son de edad avanzada. Es evidente que nos encontramos también con una crisis de economía y sostenibilidad, es decir, la situación de equilibrio, entre comillas, que tiene, digamos, plantea grandes problemas de sostenibilidad y gobernabilidad a medio plazo. Es inviable el costo económico de la asistencia sanitaria, de lo que son los medicamentos. Un simple tratamiento de quimioterapia vale muchos miles de euros por sesión y por paciente, y eso, queramos o no, es insostenible a medio plazo, ¿no? Pero, sobre todo, es una crisis de paradigma. Fijaros que el enfoque que la medicina convencional nos está dando a la mayor parte de las enfermedades fundamentalmente las podemos clasificar en enfermedades de tipo infeccioso, transmisibles como la del coronavirus, o enfermedades que no son transmisibles, ¿no? Bueno, pues las enfermedades no transmisibles son las 2/3 partes del total de mortalidad del mundo. Esas enfermedades de tipo cardiovascular, el cáncer, la diabetes, etcétera, fijaros lo que dice la OMS, obedece a 4 factores de riesgo de tipo comportamental, es decir, que dependen exclusivamente de nuestro estilo de vida. No dependen de virus, no dependen de gérmenes, no dependen más que de nuestro estilo de vida. Y esos 4 grandes ángeles del apocalipsis son el consumo de tabaco, las dietas malsanas, la inactividad física o el sedentarismo y el uso nocivo del alcohol. Detrás de esos hábitos de vida se encuentran las razones fundamentales de la pandemia de enfermedades crónicas que afectan a la humanidad en este momento. Como veis, estamos hablando de 2/3 partes, las enfermedades de transmisión como los virus, las infecciones, el SIDA, etcétera, solamente es 1/3 de la mortalidad del mundo,
y el resto obedece a nuestro estilo de vida. Así que nos encontramos con que, bueno, esto es otro análisis de las enfermedades, de las 10 principales causas de muerte en el 2016. Fijaros que las infecciones de las vías respiratorias en este análisis de las 10 causas más frecuentes de enfermedad ocupa el cuarto lugar. Pero es curioso que cuando nosotros nos vamos a las 10 principales causas de muerte en países de ingresos medio alto, nos baja 2 puntos y se nos va al sexto lugar. Fijaros, otras enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente pulmonares, los cánceres, las demencias, es decir, son enfermedades que claramente dependen de nuestro estilo de vida. Países con ingresos altos, como es prácticamente todo el primer mundo, nos encontramos con que de lejos son causas de enfermedad y las otras enfermedades de tipo no transmisibles se encuentran fundamentalmente en el origen de la mortalidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que evidentemente, si nos encontramos ahora con una situación donde nos están bombardeando continuamente acerca de la mortalidad, de los nuevos casos, ya, ¿dónde está la mortalidad por cáncer? ¿Dónde está la mortalidad por enfermedades cardiovasculares? Todo esto ha pasado a un segundo o tercer término y en valores relativos parece que la única importancia es la infección del virus. Pero no debemos de olvidar, no sé si tengo algún gráfico más, sí, no debemos de olvidar que si nosotros comparamos la virulencia y la capacidad de contagio del coronavirus con la gripe, tenemos 2 conclusiones. La primera es que el coronavirus es más contagioso, y esto realmente tiene una explicación. Es un virus nuevo, donde no hay defensa o capacidad inmunitaria específica, es decir, no hay anticuerpos ante este tipo de coronavirus, sí ante otros tipos, y eso significa que nos coge a la población más desnudos a la hora de poder hacer frente al contagio sin enfermar, ¿no? Pero el otro dato es que también es cierto que nos encontramos con una tasa de mortalidad algo mayor que la gripe, ¿vale? Con lo cual podemos deducir que el coronavirus es más peligroso que la gripe. Pero fijaros, estas curvas que hay, cada línea de color nos está mostrando diferentes años de la epidemia de la gripe, ¿no? Fijaros que la línea roja nos muestra la epidemia 2017-2018 y lo que nos muestra es cómo ha ido evolucionando aproximadamente en las 30 y tantos, 40 semanas. Empieza en diciembre a elevarse los contagios gripales y a finales de marzo empieza prácticamente a disminuir. Es decir, que solamente unos 3 meses no llega, nos encontramos con un pico gripal por encima de lo que es el rango epidémico. Fijaros que en la semana 3, estamos aproximadamente a mitad, en segunda quincena de enero, nos encontramos el mayor pico de la gripe y eso nos da unos casos de aproximadamente unos 300 casos por 100.000 habitantes. Fijaros ahora aquí, ¿no? Nos encontramos con que tenemos gran diferencia de contagiados según la comunidad autónoma. Nos encontramos que en La Rioja nos encontramos con 1.500 casos por 100.000 habitantes. Esto es mucho mayor que la gripe, pero estamos hablando que esto es el total de contagiados, no es por una semana u otra, es el total de contagiados que han habido. En Madrid 938, pero nos vamos a Murcia y nos encontramos con 117 o en Canarias 32 casos por 100.000 habitantes, es decir, francamente por debajo de lo que es
la epidemia gripal, que nos vamos en sus mejores épocas a cerca de 300 casos por 100.000 habitantes. Fijaros en estos datos de la derecha, en el impacto de la epidemia de la gripe del 2018-19, que tenemos 490.000 casos leves estimados en atención primaria de gripe. Estamos muy por encima de los casos diagnosticados de COVID, prácticamente más del doble, porque la gripe se contagia relativamente más, los datos son menores, porque muchas veces la gente que enferma de gripe no va a los servicios médicos, ya lo conoce, y simplemente no se le hace ninguna prueba para saber si está infectado de gripe o no. Pero fijaros que hay 35.000 hospitalizaciones, 2.500 admisiones en UCI, 6.300 defunciones atribuidas a la gripe, ¿vale? La mortalidad es francamente más pequeña que la mortalidad por el coronavirus. En fin, ¿qué os quiero decir con todo esto? Que el problema del COVID-19 es un problema fundamentalmente de tipo social, no es un problema individual. Es un problema social porque nos ha cogido, hablando en crudo, en bragas. Nos ha cogido con un sistema sanitario que no ha sido capaz de hacer frente a un número elevado de contagios diarios que ha saturado los sistemas sanitarios. Y un sistema sanitario colapsado es un sistema que no puede dar servicio adecuado y no puede garantizar no solamente la asistencia a los enfermos de COVID, sino que va a desocuparse del resto de enfermedades que, como habéis podido ver, son 2/3 partes del total de la mortalidad de un país o de las tasas de mortalidad del mundo, ¿no? Entonces, ¿el problema del COVID-19 dónde está? El problema del COVID-19 está a nivel individual. Es decir, perdón, no está a nivel individual, está a nivel social. Entonces, ¿qué pasa a nivel individual? ¿Por qué hay esta alarma tan tremenda que nos está haciendo ya tener miedo de salir a la calle? Es inevitable que con esta crisis que nos está aconteciendo, con esta información, nos estemos neurotizando con el tema del contagio. Fijaros que el tema del... Esperad un momentito. Fijaros que el tema del contagio... Espera, que no sé qué estoy haciendo. No sé si se comparte la pantalla ahora o no. Ahora mismo no. Ahora mismo no se ve nada. Vale. Bueno, entonces, a nivel individual, es una cuestión el COVID-19 para preocuparse. ¿Qué podemos hacer a la hora de estar mejor preparados, tanto si estamos ya contagiados o si no lo estamos, si podemos correr el riesgo de contagiarnos? ¿Es posible una preparación de cara a padecer la enfermedad o padecer el contagio, que de todas las maneras va a ir sucediendo en los próximos años? La mayoría de los epidemiólogos nos están diciendo que el coronavirus es un virus que ha venido para quedarse, que quizá tengamos una disminución en los próximos meses de cara al verano, como toda infección estacional. Las condiciones atmosféricas van a contribuir a que el coronavirus sea menos prevalente en el entorno, y eso va a hacer que también disminuya el riesgo de contagio, pero muy posiblemente nos encontremos en otoño con una nueva crisis a nivel de episodios epidémicos, ¿no? Así que no es una cuestión de lo que sucede ahora, es una cuestión a medio plazo. ¿Qué podemos hacer para, por decirlo de una manera, estar preparados ante lo que puede venir?
Lo primero es entender que nosotros tenemos un sistema de defensa realmente sofisticado. Fijaros que el 30% de los contagiados, y estamos hablando de personas que han sido diagnosticadas con los test de la PCR, que diagnostican el virus, o con los ahora test rápidos que identifican lo que son los anticuerpos, es decir, gente que se ha puesto en contacto con el virus y que ha desarrollado defensas contra él. Bueno, el 30% de los positivos es asintomática. Esto es un altísimo porcentaje. Significa que 30 personas de 100 no van a presentar síntomas de enfermedad, aunque tengan capacidad de contagiarla en los primeros 14 días aproximadamente de haberse expuesto al virus. Aproximadamente el 55% de las personas van a desarrollar una respuesta patógena leve, es decir, van a cursar con síntomas leves de malestar, tos, fiebre, malestar general, van a desencadenar un estado gripal relativamente suave, que no van a requerir intervenciones de tipo médico, salvo algún paliativo en algún caso. Estamos hablando de que entre el 30 y el 55 nos vamos al 85% de personas contagiadas no van a ofrecer complicaciones médicas. Solamente un 15% va a tener síntomas de gravedad y de ese 15%, 10 requieren hospitalización y 5 requieren ingreso en UCI. Con lo cual, estamos hablando de que si nos vamos al porcentaje de población, la cantidad de personas afectadas de forma grave no es tanto. Pero si todos esos casos se dan de golpe, para la sanidad pública sí son muchos casos. Entonces, ¿qué es lo que os sucede para que 30 y 55% de las personas apenas tengan sintomatología de enfermedad? Lógicamente va a depender no tanto del contagio, es decir, no tanto de la capacidad del virus, sino de la respuesta inmune que el sujeto, que el individuo, que la persona tenga frente a la infección del virus. Sabemos que eso es cierto, que en determinados entornos de mucha carga viral, la respuesta inmune también puede fallar. A mayor cantidad de exposición vírica, lógicamente nuestra respuesta inmune tendría que ser más fuerte para evitar que la enfermedad trascendiera más allá de nuestras defensas. Pero si nos contagiamos de manera, entre comillas, normal, la mayoría de vosotros no sois sanitarios, no estáis en contacto con enfermos, sino que desarrolláis una vida normal. El contagio que pueda haber a nivel de otras personas con las que conviváis o con las que os crucéis, pues lógicamente implica una menor carga viral que en situaciones de alto riesgo. Así que lo que determina el que desarrolléis enfermedad o no va a depender de vuestras defensas. Y las defensas, el sistema inmune es altamente especializado. Fijaros que el sistema inmune es el sistema encargado de mantener la supervivencia de especie. Es decir, de defendernos de aquellos agresores que pueden acabar con nuestra vida y que por tanto pueden acabar con la especie. Para que tengáis solamente una situación, unos datos, nos encontramos con que el sistema inmune tiene capacidad, yo no sé cómo se ha contabilizado esto, pero es un dato que se encuentra en los libros de inmunología, nos encontramos con que hay 1 billón de linfocitos. Los linfocitos son, digamos, las células, junto con otras células del sistema inmune, esenciales para la lucha con la enfermedad, con el virus, para generar anticuerpos y destrucción celular, ¿no? De las células que están infectadas por el virus. 1 billón de linfocitos están circulando por nuestro organismo.
Y esos linfocitos, que se dividen fundamentalmente en linfocitos B, que son los que generan anticuerpos, y linfocitos T, que son los que generan una serie de sustancias que van a estar dedicadas a destruir a lo que son las células infectadas y a los agresores, digamos, son capaces de generar más de 100 millones de billones con B de anticuerpos. Una célula plasmática, que es una célula, un linfocito B especializado en formalizar, en fabricar anticuerpos, está fabricando más de 9.000 moléculas de anticuerpos por segundo. Fijaros la complejidad que puede tener nuestro sistema inmune a la hora de defendernos de lo que es cualquier tipo de agresión. Y ese sistema inmune, que fundamentalmente se clasifica o se estratifica en diferentes niveles de barrera, ¿no? La primera barrera que tenemos, que es la barrera de la piel y de las mucosas, digamos que tenemos ahí un efecto mecánico, sería como la muralla de un castillo, que ya impide la entrada del agresor, y esa mucosa o esa piel va a desarrollar una serie de sustancias. El sebo de la piel tiene propiedades antimicrobianas, el moco produce una serie de características que hace que los virus o los gérmenes se adhieran al moco y el moco se expulsa y con ello se expulsa también lo que es el agresor. Esas sustancias químicas que las mucosas y la piel producen serían como el foso de agua que hay alrededor de un castillo. A partir de esos mecanismos que podemos decir de barrera, y no olvidemos que todos los mecanismos y todas las recomendaciones que nos está dando el gobierno y el sistema sanitario son mecanismos barrera, es decir, la capa más superficial que nosotros tenemos de defensa. Simplemente potenciamos esa capa barrera pues añadiendo una mascarilla, añadiendo unos guantes. Pero eso es como añadir una capa de ladrillos a la muralla de ladrillos o de bloque que tenemos nosotros. Si yo coloco una mascarilla o un guante, añado una segunda piel, añado una segunda mucosa que se interpone entre el virus y yo. Pero el resto de todas las capacidades defensivas, tanto de la primera línea como de la segunda, que está compuesta de la producción de la inflamación, de la fagocitosis, que es todas esas reacciones del sistema inmune inespecífico que se van a poner en marcha ante cualquier tipo de patógeno, la sanidad no nos está diciendo nada. ¿Cómo podemos potenciar que nuestras células neutrófilas, que nuestros monocitos, que nuestros macrófagos puedan tener una mejor eficacia a la hora de responder ante la agresión de un virus? Porque es evidente que si nos encontramos ante un individuo que no presenta enfermedad, pero que sin embargo presenta el virus, sus mecanismos de defensa de barrera están siendo sumamente efectivos, de tal manera que el virus no ha sido capaz de penetrar más allá del sistema de barrera, no ha desencadenado inflamación, no ha desencadenado la presencia, no ha hecho necesaria la presencia de macrófagos, de neutrófilos, que empiezan a producir sustancias que lo que hacen es que se produzca un estado particular, que es el estado inflamatorio, que no es más que las características que el organismo pone en marcha para que acuda el segundo nivel del ejército de nuestro sistema inmunitario, que es todo el sistema, como digo, de la inflamación. Y un factor importante en esa segunda línea de defensa es la fiebre. Hoy sabemos que la fiebre produce un aumento de las capacidades inmunitarias relacionadas con la inflamación. Cuando nosotros tenemos fiebre, tenemos una mayor liberación de sustancias que favorecen la presencia en los lugares de entrada de todos los mecanismos celulares y bioquímicos que nos defienden
Por tanto, la fiebre es un mecanismo de defensa de tremenda importancia, no solamente como mecanismo de aumento de lo que es los propios mecanismos defensivos, sino que tiene un efecto directo sobre el virus, en el caso de los virus, porque los virus son sensibles a la temperatura. Y cuando nosotros tenemos un aumento de la temperatura, por ejemplo, en las zonas de inflamación o en todo el cuerpo, la capacidad de replicación de los virus disminuye, se atenúa. No tienen la misma capacidad de replicación viral y, por tanto, de diseminación que pueden tener cuando la fiebre o cuando la temperatura es mayor. Por eso, desde un nuevo modelo de salud, quitar la fiebre sin más es un grave error. La fiebre hay que modularla, la fiebre hay que vigilarla, sobre todo hay que identificar cuál es el origen de la fiebre, pero estamos de alguna manera mitigando nuestras propias defensas cuando tomamos un antitérmico. Cuando tomamos un antitérmico estamos diciéndole a nuestros soldados de la segunda línea de defensa: no hace falta que estéis aquí, iros a casa, está todo controlado. Y no es verdad. Si hay inflamación, si hay fiebre, entonces nos encontramos con que tenemos mayor capacidad de defendernos. Pero si eso no es suficiente, digamos, paralelamente y posteriormente a esta segunda fase de defensa que nosotros tenemos, que es la inflamación y que es la fagocitosis de los agentes patógenos o de las células enfermas o contaminadas por el virus, se pone en marcha un sistema de defensa que es el sistema de inmunidad específica. Todos nacemos con la inmunidad inespecífica, que el niño pequeño nace con inmunidad inespecífica, de tal manera que ya se puede ir desarrollando, y el sistema de inmunidad específica, que es aquel que se encarga de identificar al germen o al virus, para darle una solución específica a ese virus o a ese germen y no a otro, no se desarrolla más que a partir de una serie de días o de semanas para que el sistema de defensa reconozca la característica esencial del virus, es decir, nombre y apellido del virus. Es una cuestión de características de proteínas, de polisacáridos que presenta el virus, y genera una respuesta específica contra él, como una llave y una cerradura. De tal manera que a partir de que esa inmunidad específica, que es la que se intenta lograr a través de la inmunidad artificial, como pueden ser las vacunaciones, o a través del contagio y del paso natural de una enfermedad contagiosa, esa inmunidad específica es la que va a hacer que nosotros no volvamos a contagiarnos, aunque tengamos el virus, no desarrollemos la enfermedad en un futuro. Por eso la mejor prevención social es que haya una gran cantidad de enfermos que de personas que hayan padecido o no la enfermedad, pero que hayan desencadenado inmunidad específica para defenderse contra lo que es el virus. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, se nos está hablando de la prevención, pero no se nos está hablando de cómo tratar la enfermedad desde el huésped, desde lo que es el sujeto y el sistema inmune. Se nos dan medidas barrera para evitar el contagio y evitar, por tanto, un colapso sanitario, pero no se nos está diciendo realmente qué podemos hacer a título individual para que nuestras defensas, que es la capacidad que tenemos de solventar de manera poco importante o trascendente la enfermedad, tengamos esa capacidad de defensa contra el virus, ¿no? Así que para eso tenemos que irnos a modelos de salud algo diferentes a lo que la ciencia
médica occidental nos está diciendo. Y en ese sentido hay una medicina que nos está dando una gran capacidad de actuación en el día a día para trabajar con el sistema inmune. No es que la ciencia médica actual no lo contemple. Hoy tenemos tanta información de cómo nuestro sistema inmunitario se relaciona con nuestro estilo de vida, con nuestra alimentación, que bastaría con hacer caso a lo que la ciencia nos está diciendo para que nuestro sistema inmune empezara a ser mucho más efectivo de lo que es. La situación que nos está ocurriendo, si me permitís, es como decir que vamos a hacer un simulacro de cualquier tipo, de un incendio, por ejemplo, pero vamos a hacerlo de tal manera que el resultado del simulacro sea un éxito. Es decir, no vamos a poner ante las cuerdas el sistema que tenemos. Vamos a generar un cierto estrés, pero de manera tan leve que todo parezca que está bien. Porque si hacemos un simulacro y ponemos mucho estrés en el sistema, posiblemente nos vamos a dar cuenta de que no estamos preparados para solventar con éxito esa presión. Lo que está pasando actualmente es que nos estamos encontrando con que nuestro nivel de población no está en condiciones de salud adecuada. Y no está en condiciones de salud adecuada porque la prevalencia de enfermedades crónicas que no nos matan, pero sí nos vuelven enfermos crónicos que hace que dependamos de una medicación farmacológica el resto de nuestra vida prácticamente, hace que seamos una enfermedad socialmente enferma. Los niveles de inmunodepresión, los niveles de autoinmunidad, de enfermedades alérgicas, de enfermedades autoinmunes, de enfermedades metabólicas, no solamente está creciendo en nuestra sociedad, en parte porque lógicamente la longevidad se alarga, sino que está aumentando en poblaciones cada vez más jóvenes. Con lo cual eso quiere decir que estamos enfermándonos de manera crónica cada vez más jóvenes. Y no es solamente una cuestión de enfermedad diagnóstica, es decir, tantos sujetos padecen hipertensión, tantos sujetos padecen diabetes, sino que al igual que la enfermedad tiene diferentes grados de enfermedad, de gravedad, por decirlo de alguna manera, enfermedades leves, enfermedades graves, también la salud tiene niveles de fortaleza. Así que nos encontramos con sujetos que son muy fuertes, que tienen capacidad de solventar presión, estrés, infecciones, y sujetos que tienen una salud mediana que se pueden mantener bien mientras la presión del entorno, mientras las variables que puedan incidir patológicamente no se encuentren a su alrededor. Cada vez nos volvemos sujetos más frágiles que necesitamos estar más protegidos a través de ¿cómo? Pues de una asepsia del entorno, de un mantenimiento de condiciones ambientales idóneas, cada vez nos exponemos menos a los cambios de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va disminuyendo nuestra capacidad de homeostasis, nuestra capacidad de reequilibrio. Si nosotros fijáramos cómo es la vida de los antepasados, una vida que tenía que estar permanentemente luchando por la supervivencia, contra los cambios climáticos, contra la búsqueda de alimento, nos encontramos con sistemas que tenían que ser necesariamente mucho más fuertes que nosotros. Nosotros estamos excesivamente protegidos de estreses, de cambios que en vez de debilitarnos nos harían bien si nos expusiéramos adecuadamente a ellos. Así que tenemos que retomar un poquito esta lección del coronavirus de decir
¿cuál es el sistema? ¿Qué sistema estamos utilizando de vida para que nuestra población sea cada vez más una población enfermiza? Para que mi nivel de salud no sea idóneo. Porque ¿cuántas enfermedades funcionales hay? ¿Cuántas enfermedades no diagnosticadas hay en cuanto a molestias o malestar? Es decir, ¿cuántos podemos decir que garantizamos esa definición de la OMS de la salud como un estado no solo de ausencia de enfermedad y molestias, sino de completo bienestar físico, social y psicológico? ¿Cuántas veces nos encontramos con plenitud de nuestras facultades, que es la expresión de nuestra salud? Así que algo debemos de cambiar, algo estamos haciendo mal en nuestra sociedad. No podemos estar dependiendo para tratar completamente cualquier problema de salud de un fármaco, de una medida química, sin regular antes nuestro estilo de vida. Fijaros que medicinas tradicionales como el Ayurveda, de la medicina india, de la antigua medicina de la India, medicinas que se encuentran en nuestro planeta desde hace miles de años, que han atendido a la población y a las enfermedades de la población de manera mucho más prolongada que nuestra medicina occidental. Hubo una frase que dijo José Luis Fresquet, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia, dijo: lo que llamamos medicina científica moderna no es la única forma de hacer frente a las enfermedades o de prevenirlas. Ni siquiera está globalizada como muchos podrían pensar. La situación es idéntica en el caso de que adoptemos una perspectiva histórica. Cuando uno ve los datos de la Organización Mundial de la Salud, uno se da cuenta de la importancia que tienen otros modelos de salud, otros modelos de concepción de la salud y la enfermedad en la atención del problema sanitario en el mundo. Y cuando nos vamos a esos modelos, vemos que hay una característica que los define a diferencia de la nuestra. Y es que esas características hacen hincapié sobre todo en el receptor. Hacen hincapié sobre todo en la salud y no tanto en la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que no ponen el énfasis en identificar al agresor, ponen el énfasis en identificar cuáles son los mecanismos que rigen que nosotros nos pertenezcamos al estrato saludable de la población o que por el contrario nos enfermemos y pertenezcamos a la población enferma crónica. Y el Ayurveda, por ejemplo, hace una hincapié que para mí es de suma importancia y tiene que ver con nuestro fuego digestivo. Para el Ayurveda, la capacidad de digestión está directamente relacionada con nuestra capacidad inmune. De tal manera que hace una conexión miles de años antes de que conociéramos la importancia de la microbiota y de cómo la cantidad de gérmenes que nosotros tenemos, de bacterias que nosotros tenemos en el organismo, ejerce influencias inmunomoduladoras. Mucho antes de conocer esto, el Ayurveda nos decía que nuestra capacidad digestiva no solo está relacionada con la digestión de los alimentos, sino también con la efectividad de nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque ellos asemejan la capacidad digestiva a lo que denominan Agni, fuego digestivo. El fuego digestivo es una forma de nombrar a todo un sistema enzimático, bioquímico, que tiene una función de transformar un alimento en otro o transformar ciertos metabolitos o ciertas funciones orgánicas, como es toda la función inmune. Toda la función inmune tiene que ver fundamentalmente
con lo que es una serie de reacciones bioquímicas y enzimáticas que ponen en marcha sustancias inflamatorias o proinflamatorias para luchar contra los agresores. Entonces todo eso entra dentro de lo que ellos llaman el fuego, la capacidad de fuego. Curiosamente, la fiebre, el aumento de la temperatura, es una elevación del fuego en el organismo. Pues bien, cuando nosotros tenemos un sistema digestivo saludable, y eso significa que nuestra capacidad de digerir los alimentos es adecuada y que por tanto transformamos el alimento externo en alimento interno, que es el que nos va a producir la nutrición de nuestros diferentes tejidos, si nosotros tenemos esa capacidad digestiva, garantizamos de alguna manera también nuestra capacidad inmunitaria. Y aquí hay un factor importantísimo, ¿no? El factor importantísimo es que en la medida en que nosotros no digerimos adecuadamente, bien porque nuestra capacidad digestiva, nuestro fuego digestivo ya no es fuerte, o porque estamos haciendo una alimentación inadecuada, por exceso o por calidad de esa alimentación, vamos no a producir alimento para nuestros tejidos, sino que vamos a empezar a ensuciar esos tejidos. Es lo que se denomina la producción en Ayurveda de ama. Ama es toxicidad, que en la terminología moderna tiene mucho que ver con lo que se ha denominado el ensuciamiento del tercer tejido. El tercer tejido es el tejido conectivo. Es el tejido en el que se encuentra la mayoría de los tejidos nobles del organismo. Hay un tejido, una matrix, digamos, que es el que permite la nutrición y la eliminación de las sustancias de esos tejidos sanos, el pulmón, el hígado, todos los órganos importantes están en ese magma, en esa matrix de tejido conectivo que interrelaciona todo. Cuando nosotros empezamos a producir una mala digestión de los alimentos, empezamos a generar una toxicidad que se genera en primer lugar en el aparato digestivo y después esa toxicidad, si no se corrige adecuadamente, y luego veremos cómo es posible corregirlo, empieza a traspasar la barrera de la digestión y empieza a invadir el tejido conectivo. Empieza a dificultar que los mensajeros, que la nutrición, que las capacidades de respiración, que la capacidad de alimentación, de nutrición de las células de nuestro organismo se vuelva cada vez más difícil. En ese ámbito de ensuciamiento es cuando tenemos todas las posibilidades de disminuir la capacidad defensiva de nuestro sistema. Entonces, ¿por qué es tan importante regular la alimentación, mejorar nuestra capacidad digestiva cuando tenemos un sistema inmune debilitado? Porque eso va a permitir una limpieza. En todas las medicinas tradicionales, en el Ayurveda, en la medicina tradicional china, en la medicina hipocrática, lo primero que se priva es la desintoxicación, la depuración. Cuando yo depuro el organismo, cuando limpio mi sistema digestivo, cuando soy capaz de atraer de nuevo a los sistemas de eliminación, digestivo, renal, respiratorio, las toxinas que he ido almacenando a lo largo de la vida, empiezo a permitir la conexión celular. Y cuando permito la conexión celular, las reacciones bioquímicas, el sistema se resetea. El sistema empieza a ser efectivo. No es que al sistema le falte algo, es que le sobra estrés, le sobra toxicidad, le sobra alimentación. ¿Por qué es tan importante el ayuno terapéutico? ¿Por qué es tan importante el ayuno intermitente? Porque de alguna manera da una pausa al sistema. Permite que los mecanismos de eliminación se pongan en marcha. Fijaros que cuando nosotros
tomamos un descanso nocturno, el sistema digestivo pone en marcha un sistema que se conoce como el sistema motor migratorio. Aparecen unas ondas en el sistema, en la motilidad, en el peristaltismo digestivo, que hacen que el sistema digestivo se limpie de la alimentación, de los alimentos que ha ingerido durante el día. Eso solamente puede ocurrir cuando han transcurrido varias horas en que hemos dejado de comer. Porque en el momento en que volvemos a introducir comida, ese tipo de autolimpieza que se genera se detiene y entonces el sistema digestivo se satura. Por eso la recomendación de comer frecuentemente es un gran error de cara a la limpieza y a la desintoxicación del organismo. Porque un sistema intoxicado a nivel digestivo necesariamente va a absorber toxinas al sistema conectivo. Y el sistema conectivo intoxicado va a generar el resto de las patologías. Entonces, cuando ponemos al sistema en reset, en pausa, lo dejamos de alimentar, y no solamente de alimentar físicamente, sino que también empezamos a hacer que el sistema deje de introducir información. Desconectamos un poco los sentidos, recuperamos el descanso, la pausa, dejamos de recibir información, de estar conectados permanentemente a la pantalla. Volvemos un poco a recuperar los ritmos biológicos, cronobiológicos de la naturaleza, donde hay una noche y hay un día, donde todas las energías se ponen en marcha y hay un tiempo de invernación, de descanso, de reseteo de la fisiología, de la naturaleza. Cuando respetamos todos esos síntomas, todos esos ritmos, de alguna manera nos encontramos con que el organismo por sí solo vuelve a su efectividad, a su normalidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en una enfermedad aguda es darle pausa, darle descanso, dejar de comer. Porque en el momento en que nosotros comemos, todo el acné, toda la capacidad enzimática y digestiva se pone en marcha y de alguna manera detenemos de alguna forma la respuesta inmune o la atenuamos de alguna manera. Por tanto, la capacidad de defendernos siempre va a ser menor cuando el sujeto está comiendo como si a cuando realmente entra en un ayuno moderado o terapéutico. Es importantísimo esta necesidad de disminuir lo que es la intoxicación crónica que nuestros sistemas contienen. Hay una cuestión unida a esta noción de la intoxicación, que es la de la fatiga. Estamos por exceso de trabajo, de compromisos, de presiones, de estrés. Estamos fatigados en exceso. Estamos con una vitalidad por debajo de lo que el sistema necesitaría para mantener todos los sistemas orgánicos de forma óptima, de forma idónea. Y es evidente que si no recuperamos los ritmos biológicos, si no recuperamos la capacidad de un sueño reparador, porque no es lo mismo dormir, no es lo mismo ir a la cama, dormir unas horas, a tener realmente lo que es un sueño reparador, a poner en marcha los mecanismos hormonales que conlleva el sueño profundo de restauración de la fisiología, no vamos a tener la vitalidad necesaria para poder afrontar las infecciones, las agresiones, el estrés de día a día, ¿no? La verdad es que habría tanto que decir, podríamos, no sé, Sonia, hasta qué hora que tenemos, bueno. No sé si podríamos dar paso a alguna pregunta, porque sí. Podría hacer muchísimas cuestiones relativas a otros factores, pero bueno, es que no sé si a lo mejor vale la pena que responda a ciertas inquietudes de la gente antes que seguir hablando de forma general de las cosas, ¿no?
Pues si quieres, Rafael, te voy pasando a ti las preguntas y las puedes ir respondiendo. Vale. La Silvia nos pregunta qué pasa con las personas que no tienen nunca fiebre. Si eso significa que no tienen defensas ante los virus. Bueno, la fiebre, como yo decía, es una cuestión que refleja una segunda línea de defensa. Fijaros una cuestión que es curiosa, ¿no? Los niños tienen una capacidad febril muy grande, es decir, tienen una capacidad inflamatoria muy importante. De hecho, cuando el niño nace, no posee inmunidad específica porque no se ha puesto en contacto con gérmenes, con antígenos, y por tanto viene un poco desnudo al mundo. Viene con la primera línea de defensa, con la segunda línea de defensa inespecífica, dentro de la cual está la fiebre. Entonces un niño tiene capacidad vital y tiene capacidad inflamatoria, pero tiene capacidad de regular adecuadamente esa inflamación. Yo tengo muchísimos casos de niños que vienen por problemas de infecciones de repetición. Y lo primero que me encuentro es que la actuación de la mamá o del papá, primera, es el antitérmico, es bloquear la reacción defensiva. Cuando bloqueamos la reacción defensiva, estamos impidiendo muchos de los factores que hacen que el organismo no solo se defienda de la infección, sino que ayude a presentar el antígeno, el virus, a las células B que se encargan de generar después la respuesta inmunitaria. Con lo cual basta con que le digas a la mamá, deje usted de quitarle la fiebre, deje usted de suprimirle la fiebre, simplemente vigílela. Como mucho, si el niño está muy incómodo, si está con una fiebre demasiado alta, si el niño tiene cierta predisposición a hacer fiebres muy altas o a tener alguna complicación, module la fiebre. Baje unas décimas la fiebre, pero deje que la fiebre siga haciendo su acción. Desde mi punto de vista, cuando un sujeto, un niño, ha sido suprimido muchas veces con antitérmicos, deja de tener respuestas febriles de la intensidad adecuada o necesaria. Cuando tenemos poca vitalidad, cuando tenemos muy poca capacidad de inflamación aguda, tenemos menos capacidad de hacer fiebre. Los médicos hipocráticos decían, dadme la capacidad de producir fiebre y curaremos todas las enfermedades. Pero tan importante es producir la fiebre como desactivar la fiebre. Si el organismo no tiene capacidad de producir fiebre, es malo. Pero si el organismo no tiene capacidad de eliminar y bajar la fiebre, es igual de malo. Porque un estado inflamatorio es un estado de desgaste y de daño. ¿Qué hace una inflamación? Genera, a través de una serie de mecanismos muy complejos, entre los que están los radicales libres, genera daño celular, tanto a las células infectadas, tanto a los patógenos, como incluso a las células del propio organismo. Entonces, la inflamación es un arma de doble filo. Es, en una primera instancia, positiva y adecuada, pero cuando no se regula más allá de una intensidad o no se regula en el tiempo, cuando ya no hace falta, entonces la inflamación se convierte en la enfermedad que es capaz incluso de matar. Entonces los sujetos que no poseen mucha capacidad de fiebre no tienen capacidad de producir inflamación aguda y tienen menos capacidad de defenderse activamente de una infección. Esto no significa que no tengan una inflamación. Normalmente son sujetos que tienen una inflamación crónica, lo que se denomina una inflamación de bajo grado. Y una inflamación de bajo grado es una estimulación permanente del sistema inmune y, por tanto, una alteración y un desgaste crónico del organismo. Otra pregunta muy interesante, Rafael. Mariela pregunta que qué pasa con los problemas psicológicos
y la inmunidad ante los virus? Pues hay una relación directa entre la inmunidad y el sistema inmune. De hecho, una de las ciencias que tiene más avance es la psiconeuroinmunología o inmunoendocrinología. Es decir, hay una relación de todos los sistemas del organismo que a nivel de ciencia se está investigando cada vez más. Y entonces, basta con entender una cosa. ¿Qué hace el sistema inmune? El sistema inmune nos identifica aquello que es nuestro, aquello que somos nosotros, de lo que no somos nosotros. Una célula del tiroides, una célula del corazón, una célula del cerebro, somos nosotros. Pero un virus, una bacteria, una toxina, no somos nosotros. Entonces, la cualidad más esencial del sistema inmune, la inteligencia, me atrevería a decir, más importante del sistema inmune, es discernir quién soy yo de quién no soy yo. Por tanto, debe de haber una relación imprescindible entre la integridad psicológica que tenemos y la respuesta inmune. Si yo tengo una personalidad bien integrada, sin conflictos, sin disociación o con el mínimo posible, porque evidentemente todos tenemos conflictos en mayor o menor grado, pero si he sabido desarrollar una personalidad que haya integrado la sombra, vamos a tener una mayor capacidad de discernir quién soy yo de quién no soy yo. Y eso va a tener una respuesta inmune clara. Eso por un lado. A nivel de identidad, tenemos una respuesta correlacional con nuestra respuesta inmune. Pero uno de los campos que más se ha estudiado es el campo del estrés. El estrés psicológico, porque hay un estrés físico, es decir, una infección es un estrés físico, un cambio de temperatura importante es un estrés físico, pero el estrés psicológico es un tipo de estrés que incide en el sistema y hace que no tengamos que producir una respuesta de adaptación ante la amenaza que supone un estresor. La respuesta de estrés es una de las mejores respuestas que ha estudiado la ciencia, ¿no? Y hoy sabemos que junto con la respuesta de estrés aguda, que permite que el organismo tenga una mayor capacidad o unos recursos mayores, la fiebre, por ejemplo, es una respuesta de estrés agudo. Con el estrés agudo yo tengo más capacidad, tengo más respuesta, tengo más recursos para vencer una infección, para vencer a un agresor, para vencer una amenaza. Cuando yo paso de una respuesta de estrés aguda a una respuesta de estrés crónica, como puede ser, por ejemplo, mucho tiempo de confinamiento, me encuentro con que se empiezan a producir en el organismo sustancias que tienen que ver con determinadas hormonas, como es el cortisol. En respuestas de estrés crónico, el cortisol aumenta. Y cuando aumenta el cortisol, se produce una bajada de la inmunidad. Cuando uno recibe un corticoide, cortisona o cualquier otro corticoide en la medicina alopática, ¿qué está haciendo el corticoide? Producir un efecto antiinflamatorio. ¿Qué es la inflamación? Respuesta inmune. Por tanto, para que yo baje la inflamación, tengo que bajar respuesta inmune. Si yo tengo niveles basales altos de cortisol porque estoy estresado de forma crónica, porque tengo una situación difícil en el trabajo, porque tengo una preocupación constante, porque tengo un familiar enfermo, porque estoy en una situación crónica de duelo por la pérdida de un familiar, tengo el cortisol elevado y tengo, por tanto, una reacción inmunitaria por debajo de lo normal. Pero es más, se hizo un experimento donde
se veía la correlación en nuestro mecanismo inmune de defensa de barrera con determinadas situaciones emocionales. Hay una parte de nuestro sistema de barrera que está en las mucosas que pertenece al sistema de inmunidad, de anticuerpos. Hay unos anticuerpos en nuestras mucosas que son las IgA, las inmunoglobulinas A. Esas inmunoglobulinas lo que hacen es identificar gran número de patógenos y neutralizarlos. El nivel de nuestra inmunoglobulina A va a definir nuestra capacidad defensiva a nivel de mucosas, entre otros factores o entre otras características. Pues bien, se hizo un experimento donde a determinados sujetos se les ponía imágenes de la Madre Teresa de Calcuta. Y esas personas se les midió antes de someterles a esas imágenes el nivel de IgA a nivel de la saliva. Y se cuantificó cuánta IgA tenían antes. Y después de las imágenes se cuantificó cuánta IgA tenían en la saliva después. Tras ese tiempo de visualizar imágenes que aumentan el estado positivo, que aumentan la característica de la compasión, de la emoción positiva, de la generosidad, la IgA había aumentado en la saliva. Pero cuando se sometieron a otro grupo a imágenes que producían sensaciones y emociones de tensión, de miedo, de preocupación, de alarma, la IgA bajaba. Entonces nos encontramos con que hay un sistema, o mejor dicho, una respuesta casi inmediata entre nuestro estado emocional y nuestro estado inmunitario. Y para terminar, os diré que el estudio de las técnicas meditativas, el estudio de las técnicas atencionales, ha corroborado que 9 semanas, por ejemplo, de entrenamiento en meditación, en concreto en meditación de atención plena, en mindfulness, producen la disminución de la expresión de genes proinflamatorios. Es decir, que un cambio en nuestro estado psicológico llega a producir respuestas fisiológicas del calibre genético, epigenético, que condicionan la expresión de sustancias, de citoquinas proinflamatorias o no. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un estado alterado a nivel psicológico, si nosotros estamos incendiados, estresados, también lo está nuestra fisiología. También presentamos una situación fisiológica de inflamación, proinflamatoria. Así que la relación directa entre los estados psicológicos y la respuesta inmune es total, total. Carolina también pregunta si puede que estemos tomando demasiados medicamentos. Por supuesto. Es decir, basta que uno vea que cuando lee un prospecto de medicación, la cantidad de efectos secundarios que hay. Es decir, la característica de un medicamento farmacológico es que hay un principio activo aislado que produce una acción terapéutica y multitud de acciones no terapéuticas. Eso conlleva muchas veces la necesidad de utilizar otros fármacos que regulen las acciones colaterales o secundarias de los fármacos que estamos utilizando. Pero además hay otras cosas, y es que la mayor parte de los medicamentos no trabajan con el origen de la enfermedad o de la patología. Trabajan con la consecuencia, con la sintomatología que se deriva de la causa. Entonces, cuando
estamos suprimiendo esos síntomas sin atender la verdadera causa. Lo único que estamos haciendo es complicar la situación. En la medicina homeopática se habla muchísimo de la importancia que tiene la supresión sintomática de la enfermedad. Es como decir que la enfermedad es un árbol que representa, digamos, a través de sus síntomas, las ramas, y a nivel de su tronco, los mecanismos fisiopatológicos que ocasionan esa sintomatología. La mayoría de los fármacos son sintomáticos. Un antiinflamatorio es sintomático, actúa sobre la inflamación, no actúa más allá de eso. Por tanto, estamos actuando de manera muy superficial. Cuando al organismo no se le da la posibilidad de expresar la reacción curativa a través de su respuesta inmune, porque se le bloquea, empiezan a aparecer enfermedades más profundas y colaterales. Para mí es una experiencia, y para la mayoría de los médicos que utilizamos un sistema o un modelo diferente, que cuando nosotros estamos tratando una enfermedad pueda salir a lo largo de ese proceso terapéutico manifestaciones antiguas de la enfermedad. Es decir, que la progresión que el organismo ha ido haciendo se revierta. Y entonces un sujeto que, por ejemplo, presenta una artritis, con el paso de los años, una artritis psoriásica, presente en el transcurso de un tratamiento homeopático que no va hacia los síntomas, sino que va hacia la causa que ha originado el problema, o a través de un tratamiento de estilo de vida que modifique la alimentación, que produzca una desintoxicación del organismo, empieza a revertir los pasos y empieza a mejorar de su artritis y empieza a aparecer su psoriasis. O cuando un niño hace una supresión a través de cremas con corticoides de su dermatitis atópica y empieza a aparecer a continuación una bronquitis asmática. Y empiezas a tratarle desde el origen y su bronquitis asmática empieza a desaparecer y de nuevo aparece una dermatitis atópica. Hay que entender que no podemos estar haciendo un tratamiento sintomático y esperar que el organismo se cure. Cuando hacemos un tratamiento sintomático a través de farmacología sintomática, estamos cronificando y enfermando a la población. Antonio comenta que, dice, algo se ha comentado también de cómo ataca el COVID-19 a personas sobreinmunoprotegidas. ¿A qué se refiere inmunoprotegidas? No sé si Antonio quiere quiere directamente hacer la pregunta. A ver, Antonio, te he quitado el... Hola, ¿me oyes, Rafael? Sí. Sí, no, algo he oído o he leído que también el exceso de tomar muchos inmunoprotectores y demás, también el virus también por lo visto puede atacar a las personas que están excesivamente inmunoprotegidas. Pero tomar algo para inmunoprotegerte, ¿qué quiere decir? ¿Te refieres a tomar defensas o cosas así? Sí, el sistema orgánico puede estar más excesivamente defendiéndose, no sé cómo explicarte. Si puede haber un exceso de reacción inmune. Sí. Pero aquí depende de la fase. Es decir, por ejemplo, hay como dos grandes fases en la respuesta inmunitaria, ¿no? Hay una fase de activación, que es la que te permite generar la fiebre, la inflamación, la presentación de antígenos a los linfocitos B que van a producir los anticuerpos, la destrucción de células infectadas, de toxinas, de gérmenes, que es la primera respuesta inmune. Y luego hay una segunda fase inmune también de desactivación, donde el organismo baja su nivel de respuesta inmune y todo vuelve a su normalidad. Si tú tienes un exceso de estimulación de la primera fase
sin contar con una buena respuesta de anulación, te puedes sentir en un verdadero riesgo, que es lo que estaba aconteciendo en el COVID-19. Personas que tienen una respuesta inmune excesiva y que no manejan en el tiempo y por tanto que no cortan. Al no cortar la respuesta inmune, esta inflamación intensa y crónica destruye los propios tejidos del organismo y acaba con la vida de la persona. Entonces, eso no puede ocurrir nunca cuando estás utilizando elementos que pertenecen al ámbito de lo natural. ¿Qué quiero decir natural? Cuando hablamos de una alimentación adecuada o cuando hablamos de nutrientes. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la vitamina D? La vitamina D ahora se está comprobando, ha habido alguna investigación en relación con el COVID-19 que ha visto que la presencia de niveles adecuados de vitamina D disminuye la mortalidad y la gravedad del COVID-19. Incluso se ha barajado la posibilidad de que sea uno de los factores, no el único, pero sí uno de los factores de por qué Alemania tiene menos mortalidad que otros países europeos. Porque la suplementación con vitamina D es más frecuente que en otros países. Nos encontramos con un déficit de vitamina D que es pandémico. Pandémico porque la vitamina D es una vitamina esencial no solamente para regular la absorción de calcio, de fósforo en el tubo digestivo, la asimilación por el hueso y por tanto contribuir a la buena salud de nuestro esqueleto, sino que es esencial para el sistema inmune y en especial para regular la respuesta inflamatoria. Por tanto, niveles mayores de vitamina D permiten que yo tenga un mejor control de la inflamación, tanto cuando es necesaria en la fase de activación como cuando ya no es necesaria en la fase de desactivación. Igual ocurre, por ejemplo, con los ácidos grasos. La mayoría de las sustancias que están relacionadas con el sistema inmune tienen que ver con las grasas. Y las grasas son esenciales para garantizar una buena respuesta inmune. Por ejemplo, hay un tipo de grasa, que son los ácidos grasos poliinsaturados, que pertenecen fundamentalmente a dos grandes grupos, los omega 6, los omega 3, que todo el mundo habrá oído hablar de ellos, que tienen efectos muy distintos. El ratio, la relación omega 6, omega 3, que se encuentra en la membrana de las células inmunitarias, en la membrana de los glóbulos rojos, que es la que se toma fundamentalmente para hacer la analítica del ratio de ácidos grasos, es importantísima para determinar el estado del sistema inmune. Fijaros que la situación en culturas ancestrales, en la edad paleolítica, en poblaciones muy sanas que consumen mucho pescado, el ratio de omega 6 a omega 3 es prácticamente de 1. Un omega 6 por un omega 3. El omega 3 tiene características de antiinflamatorias. El omega 6 tiene características proinflamatorias. En las sociedades actuales, occidentales, nos encontramos con que el ratio omega 6, omega 3 es mayor a veces de 15 y en ciertos países de 30 e incluso de 50. 50 omega 6 por 1 omega 3.
¿Esto qué quiere decir? Que nos encontramos en una situación proinflamatoria. Estos sujetos proinflamados tienen una activación crónica del sistema inmune y por tanto pueden tener reacciones excesivas ante una infección aguda con poca probabilidad de que detengan la inflamación y por tanto ocasionen más daño a su sistema inmune que beneficio. No sé si he respondido a la pregunta que me hacías, si era esto lo que querías saber. Sí, por mi parte ha quedado claro, sí. Sí, gracias. Gracias. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, sobre todo más un comentario. María dice, ¿las personas con sobrepeso serán como carne de cañón para los virus? Mira, la obesidad es un mal metabólico de la sociedad occidental. Cuando nosotros estudiamos la relación de la obesidad con el sistema inmune y con otros factores relacionados a nivel metabólico con la obesidad, sea a nivel de alimentación, sea a nivel de ejercicio físico, nos encontramos con que la obesidad es una situación proinflamatoria. Por tanto, nos encontramos con sujetos que tienen alta carga de toxicidad, que tienen alta carga de disrupción metabólica y, por tanto, estilos de vida, lógicamente, para producir esos estados, que producen estados de inflamación en el organismo. Entonces, un sujeto con obesidad está mucho más predispuesto a no tener una buena respuesta inmune, tanto en la fase inflamatoria aguda como en la fase después de desregulación. Hay muchos estudios que hablan de la relación entre obesidad y patología inmunitaria o patología mórbica. El síndrome metabólico que aúna obesidad, hipertensión, triglicéridos en sangre, perímetro abdominal, etcétera, es uno de los mayores riesgos de salud y es una verdadera epidemia o pandemia a nivel occidental. Es un factor de riesgo tremendo y está relacionado con el consumo de determinadas grasas, con el abuso de azúcares refinados, etcétera, etcétera, con el sedentarismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que hemos respondido. A ver, una más. Bueno, Carolina también comenta que ya utiliza la homeopatía desde hace años. Y Carol te pregunta si conoces algo sobre el MMS, según el FAMIES, que para oxigenar la sangre y derruir parásitos, bacterias, virus, por saber de qué se trata y si puede ser malo para personas ya que se tratan a animales. Bueno. Mira, no tengo información, tengo información, pero no tengo experiencia con el MMS. Así que no puedo dar una respuesta ante esa pregunta. Hay información abundantísima en Internet, a favor y en contra. Desde mi experiencia no puedo responder con criterio ante este tipo de sustancia. Bueno, Rafael, la verdad es que ha estado muy, muy interesante. Yo he tomado muchísimas notas. La verdad es que nos has dado una visión, bueno, muy completa y yo creo que, pues, que no se suele escuchar por ahí. Y bueno, justamente este lunes vamos a hacer una charla sobre una propuesta para hacer, o por qué sería interesante hacer un detox durante el confinamiento. Y bueno, me ha gustado mucho todo lo que has estado comentando al respecto, que estaría estupendo si pudieras asistir también. Será el lunes a las 7 de la tarde. Y bueno, la verdad es que hay una cosa que te quería comentar, porque cuando has hablado de esa falta de estrés físico, en nuestra vida. Estuve escuchando el otro día a Wim Hof, el hombre de hielo. No sé si sabes quién es, pero bueno, Sí. es el holandés este.
y bueno, pues él recomienda las duchas de agua fría. Y bueno, la verdad es que llevo así como 10 días que lo estoy practicando. Y bueno, es verdad que obviamente pues sienta bien en el sentido que bueno, pues te da como cierta vitalidad, ¿no? Parece que empiezas el día con un chute de energía, pero realmente a nivel de sistema inmune, por ejemplo, una práctica como esa podría a medio plazo mejorar en algo el sistema inmune de una persona o su reacción inmune. A ver, hay estudios que hablan de que la temperatura es importante para la respuesta inmune y también para la capacidad de los virus. Es decir, se asocia que la disminución de la temperatura causa una inmunodepresión. Es decir, cuando nosotros estamos sujetos a un enfriamiento, la mayor o un porcentaje alto de personas refiere sintomatología posterior a exponerse a un enfriamiento, a una bajada de temperaturas. De hecho, por ejemplo, los virus tienen más capacidad de infectación, de replicación en la mucosa nasal, porque la mucosa nasal está a 33, 34 grados de temperatura habitualmente, no está a la temperatura corporal. Entonces, cuando la temperatura es más baja, hay menos capacidad de respuesta inmune. Si nosotros vemos una asociación entre qué es la respuesta inmune y qué es la inflamación, aparición de calor, vasodilatación, aflujo de sangre, de neutrófilos, de células natural killer, de macrófagos, etcétera, de sustancias que aumentan la vasodilatación, que aumentan la permeabilidad vascular, todo eso con el fin de generar un aumento de calor. Si veíamos en Ayurveda que el calor, que el fuego está directamente relacionado con la capacidad de desintoxicación y con la capacidad de depuración, tenemos que entender que el calor produce un aumento de nuestra capacidad defensiva. Así que un estímulo de frío va a bajar la respuesta inmune. Pero otra cosa es el entrenamiento que se produce a través de estímulos de frío breve. Es altamente recomendable ese tipo de entrenamiento, siempre y cuando esté de acorde a las características o al entrenamiento personal del individuo. Este sujeto hace verdaderas barbaridades como ponerse en una bañera llena de hielo o sumergirse en las aguas heladas del Ártico, ¿no? Evidentemente, si cualquiera de nosotros hacemos eso, nuestros mecanismos de homeostasis van a estar sobrepasados con creces y vamos a entrar en un proceso patológico. Pero si nosotros empezamos a incrementar con pequeñas dosis de estrés físico a través, por ejemplo, de esas duchas frías, vamos a ir entrenando especialmente a nuestro sistema cardiovascular a tener una regulación adecuada del flujo sanguíneo a mucosas. Con lo cual, un mejor flujo sanguíneo a mucosas genera una mejor respuesta inmune. Genera una mejor capacidad de adaptación a los cambios de temperatura externos. Si hay asociado un enfriamiento con una inmunodepresión y una mayor facilidad para contagiarte, o que un virus que siempre están ahí nos infecte, evidentemente si yo tengo capacidad de regular mi temperatura ante una situación de enfriamiento, no voy a coger frío, no voy a estar en una situación de inmunodepresión, voy a poder defenderme mejor. Precisamente una de las cosas que se habla de la debilidad de nuestra respuesta inmune, de nuestra constitución, es que estamos poco sometidos al entorno natural. En verano estamos bajo el aire acondicionado, en invierno estamos bajo la calefacción. Si somos capaces de utilizar menos tecnología para defendernos de los cambios ambientales, vamos a tener mayor capacidad de homeostasis y de adaptación y, por tanto, mejor respuesta inmune. Así que muy recomendable ese tipo de prácticas cuando se hacen de manera juiciosa y, sobre todo, de manera progresiva.
Muy bien. Bueno, Rafael, mil gracias. Ha sido de verdad súper interesante, hemos aprendido un montón y bueno, espero que podamos volverte a ver por aquí pronto. La verdad es que se me ocurren un montón de formas de colaborar, ahora luego te voy a comentar. Y bueno, gracias a todos por venir, la verdad es que un placer veros y ver todas vuestras caritas por aquí y a ver si nos vemos pronto de nuevo. Un abrazo grande a todos. Gracias, Sonia, gracias a todos. Gracias, Sonia. Muchas gracias.